Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de Subdirectiva Pereira, como cada 8 días con un recuento de todas las actividades que se realizan durante la semana. Iniciemos este Minuto Sindical con Juan Carlos Cardona, que tiene un tema muy importante para todos nosotros. Bueno, un saludo fraternal a quienes nos ven en Enfoque Semanal desde Sintraen de Pereira y su junta directiva. Pues sí, una asamblea importante, asamblea de trabajadores, asamblea general de nuestros trabajadores, nuestra máxima autoridad, donde se tocaron temas importantes, pues estatutarios de definición, y pues se logró que la asamblea aprobara el presupuesto año 2019 y lógicamente el fenecimiento del año 2018, que por algunas dificultades que se habían tenido por los temas del conflicto con UNE, EPM Telecomunicaciones, pues, y que luego de definirse había que hacerlo previo a recibir los recursos que estaban muy pendientes. Saludamos la presencia de todos los trabajadores y las trabajadoras que asistieron, que con disciplina se quedaron hasta la última hora, que permitieron hacer un debate constructivo sobre la base del respeto, como debe ser, y saludamos eso. Nos fascina como junta directiva que los trabajadores pregunten, que los trabajadores cuestionen, porque así se construimos. Desde el colectivo se construye con ideas, con críticas constructivas, y bueno, para eso estamos y saludamos eso. Quedamos con compromisos desde la tesorería para mayor claridad de los afiliados, pero el compromiso existe y ya nuestro tesorero se encuentra en toda la capacidad de desarrollar el compromiso otorgado. Otros temas importantes es que vino el presidente nacional y saludamos el mensaje de unidad que nos entregó, mensaje de unidad que refiere a que aquí la contradicción no se puede llevar al límite y que tenemos que trabajar es por el colectivo en beneficio de los intereses de los trabajadores. Igualmente el mensaje y saludo de la Central Unitaria de Trabajadores a través de la Presidente, un saludo también que por lo menos, como siempre se ha hecho, o ni por lo menos, es por lo más, reconoce a Sintraendes como un sindicato fuerte y la importancia de Sintraendes en la CUT Risaralda y en el comando departamental. Y por último decir que la Asamblea refrendó la resolución 233 que faculta a Sintraendes Pereira con su autonomía y a Sintraendes Medellín con su autonomía la posibilidad de acordarnos cómo vamos a llegar al proceso de negociación este año de la convención de UNE EPM Telecomunicaciones, donde somos un capítulo para los trabajadores de Pereira. Tareas muchas, seguiremos haciéndolo, Sintraendes comprometido con la reivindicación de los derechos de los trabajadores, y también decirles, posiblemente haya negociación con la empresa de aseo este año y estamos preparándonos para eso, la asamblea también lo sabe, se entregaron los informes, salieron los trabajadores conformes con los compromisos que tenemos, y aquí lo que sigue adelante es la unidad para la lucha y para reivindicar derechos. Diciendo el gobierno nacional que necesitamos que se detenga este genocidio. No se puede repetir la historia, no se puede seguir asesinando por pensar diferente, porque ser sindicalista, ser líder social en Colombia no puede ser un delito, y mucho menos cuando luchamos por la paz con justicia social. También que esta es una oportunidad para agradecer por todo el aporte, el trabajo, la iniciativa, el acompañamiento, pero también la solidaridad de clase que tiene Sintraendes con la Central Unitaria de Trabajadores y con el Comando Departamental Unitario. Espacio de unidad en donde convergemos distintas organizaciones sindicales, sociales, políticas y populares, y en donde nuestro principio no es simplemente la lucha callejera y popular, es trabajar y pensarnos la Risaralda y la Pereira que queremos, una ciudad al servicio de los trabajadores, pero también una ciudad que respete, que luche por el trabajo digno. Esa consigna que todos y todas merecemos, que alzamos esa voz de protesta en las calles para exigirle al gobierno que necesitamos condiciones de empleo dignas. No se justifica que esté creciendo la tasa de desempleo y el ministro de Hacienda no tenga respuesta para justificar el porqué de este incremento. No se justifica que cada día más la informalidad esté creciendo en las calles de nuestra ciudad. No se justifica que el Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado en el Congreso de la República, pese a todos los micos y a las adversidades que se enfrentaron, se haya aprobado un plan que no dé garantías de empleo para el pueblo colombiano y que al contrario precariza cada vez más nuestras condiciones laborales. Bueno, y en Enfoque Semanal un invitado muy especial esta tarde, aquí tomando tinto con Gerardo Santibáñez. Gerardo, un cordial saludo para usted. Hablemos un poco sobre las reformas pensionales que se vienen en nuestro país gracias a nuestro presidente Duque. Bueno, desde hace
cerca de 2 años vienen anunciando reformas pensionales y todo apuntando a salvar los fondos de una crisis. Y siempre hemos dicho que bienvenidas las reformas siempre y cuando no menoscaben o agraven la situación pensional en Colombia. Y me refiero al fondo público, al fondo del sistema de prima media, que es el que tenemos la mayoría de colombianos, pero que infortunadamente hoy tenemos solamente el 25% de los aportantes, producto de que hay una restricción de que la gente no se puede pasar de fondo si no tiene 10 años de fidelidad. Desde ese punto de vista, debo decir que últimamente el sector alternativo, los sectores sindicales, de pensionados y algunos movimientos políticos a nivel nacional hemos pensado seriamente en presentar una propuesta de reforma pensional, pero desde nuestro lado. Porque la que siempre han argumentado los industriales, los empleadores, los gobiernos, la banca multilateral, los financieros del país, es de que lo que hay que hacer es prácticamente homologar a Colpensiones con los fondos privados o acabarlo, haciéndole el gran favor a los fondos privados. Nosotros creemos con la propuesta que se va a levantar y es de fortalecer a Colpensiones para que sea garante, como lo hacen entre otras cosas en los países industrializados, es garante el estado del sistema pensional en ese país. Una pregunta que es muy importante resaltar: los jóvenes que de pronto, las personas que están en esos momentos cotizando su pensión, ¿es mejor pasarlas de los entes privados a Colpensiones, al público? Claro, porque esa sería la garantía de que el fondo público tuviera los aportes suficientes para poder lograr el financiamiento del fondo. Si los jóvenes los impulsan para que estén en los fondos privados, diciendo que es que Colpensiones se va a acabar, pues evidentemente eso va a afectar el fondo que realmente nos sirve a los trabajadores. Si los jóvenes, repito, comienzan a cotizar en el fondo público, verdaderamente volvemos una fortaleza, inclusive resolvemos el tema de los aportes que el Estado hace en solidaridad pensional. Lo resolveríamos porque esos billones que el Estado invierte se reducirían en una gran consideración. Entonces, repito, el movimiento sindical, cooperativo, el movimiento de pensionados y algunos de sectores alternativos están creando una propuesta de fortaleza del fondo público para garantizar, primero, que sea verdaderamente un sistema pensional equitativo, y segundo, que el Estado no tenga que invertir de sus aportes, del presupuesto, una gran cantidad para el fondo pensional. Próximamente esa propuesta saldrá a la luz pública y pensamos que realmente va a tener un apoyo popular muy importante. Gerardo, mientras toma este tinto, me queda un sinsabor, y es una pregunta que tengo. Los jóvenes, los que nos llamamos jóvenes de 33 años, 30, 40, ¿se podrán pensionar bajo este gobierno, bajo estas reformas? Mire, yo diría que bajo este modelo más bien económico, donde no hay estabilidad laboral, un joven trabaja 6 meses y descansa 6. ¿Cuándo logrará tener entonces esas 1.300 semanas o 1.600 que proyectan ahora con la reforma, juntar en un fondo pensional? Muy difícil. Pero aún así, lo que nosotros decimos es luchamos por la estabilidad laboral desde el punto de vista sindical. Luchamos porque en Colombia verdaderamente se valore eso, que un pueblo podrá estar tranquilo, un pueblo trabajador podrá estar tranquilo en la medida en que el Estado le dé garantías para que tenga estabilidad en su empleo y que tenga el ingreso suficiente para aportar en pensiones y que lo aporte al fondo público, porque ese es el que verdaderamente garantiza en forma equitativa una mejor vejez. Pero sí es posible pensionarnos, claro, con las normas de años de edad y años y semanas de cotización. Podemos pensionarnos perfectamente. Bueno, Gerardo, el café de aquí, el sindicato de educadores del departamento de Risaralda, es uno de los más ricos, pues lo puedo decir porque me encanta el café. Otro sinsabor que tengo es, ahora con esos nuevos modelos de contratación que generan las empresas, donde nos regalan más tercerización laboral a todos los chicos que entran nuevos, entonces vuelvo y repito, ¿sí nos podemos pensionar?
Claro que nos podemos pensionar en la medida en que luchemos por un sistema de contratación diferente. Es que Colombia está violando las normas laborales internacionales. Es que ¿quién ha dicho que los empleadores no pueden conseguir trabajadores por contrato a término definido? Eso lo pueden hacer sobre la base de que el destino de ese contrato es una obra que no es de siempre, que es una obra momentánea, parcial. Pero es que las empresas, inclusive el Estado, está contratando para obras permanentes, para trabajos permanentes, trabajadores ocasionales. Entonces ahí está la trampa. Entonces estamos instigando a que debe existir un gobierno que respete eso y que le garantice a sus pobladores un trabajo digno, un salario digno y por lo tanto una pensión, un aporte a pensión digna. Bueno, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal. Agradecerle a todos los televidentes que nos ven. Entonces, un mensaje a todos los trabajadores de las empresas de servicios públicos para que participen de aquellas clases de sindicalismo que se realizan también en nuestra sede. Claro, no, es que debemos estar, inclusive estamos próximos a iniciar una segunda ronda que es un nivel más avanzado, donde ya nos metemos un poco en la política financiera, inclusive el contexto internacional, que es el que determina para dónde va Colombia. Inclusive la disposición electoral, hombre, es que no es posible que sigamos votando por los mismos verdugos que en el Senado y en el Congreso nos hacen pistola con las promesas y logran el beneplácito de la votación. No es posible seguir así. Bueno, sigamos con más Enfoque Semanal. Bueno, televidentes, esta semana estamos con un invitado muy especial para todos ustedes. Ya ha estado varias veces acá en Enfoque Semanal, pero lo importante es que siempre trae denuncias que son importantes de la región. No nos quedamos solo acá en Pereira, sino en la región cafetera, en el eje. Bienvenido al programa. ¿Cómo vamos, Juan? Carlos. Bueno, muy bien, Javi. Buenas tardes a ti, a Andrés y a todos los seguidores de este programa Enfoque Semanal. Bueno, Carlos, temas preocupantes que vemos que la gente se acostumbra a ellos y es que hayan contratos que favorecen o que están llevándose los recursos públicos a manos de los privados. Sí, efectivamente, y pues como está ocurriendo en todas las partes del país y muy en concreto aquí en Risaralda, ahora hay un conflicto en ese sentido en el municipio de Guática. Allí el alcalde que está en ejercicio firmó un contrato con un operador privado, una empresa privada de Manizales, para que durante 15 años esa firma modernice inicialmente con una inversión en la red de alumbrado público de Guática, luego haga toda la gestión, preste el servicio y haga el cobro del mismo. Así a primera vista suena bien, se dice, bueno, perfecto, se está cumpliendo con el objeto, con la necesidad del municipio. Sin embargo, el contenido de ese contrato muestra primero que el privado, no es ni siquiera de Risaralda y no de Caldas de Manizales, pues va a ser una inversión de alrededor de 1.003 millones de pesos para la modernización de la red de alumbrado público. A continuación seguirá con el proceso de gestión, que sería básicamente prestar el servicio y el cobro. Durante esos 15 años, el privado se va a ganar más o menos, de acuerdo a los cálculos, 13.000 millones de pesos, es decir, invierte 1.000 y se gana 13.000. Para el municipio solamente quedaría el 15% de los ingresos y el 85% queda para el privado. Entonces allí, y eso va a conllevar a un alza en las tarifas del servicio alumbrado, no solo para la población, sino de forma muy especial para el comercio y para las actividades productivas del municipio de Guática, entre las cuales se cuentan el campo desde el punto de vista agropecuario y de transformación agroindustrial, el sector cafetero, el sector bancario que allá reclaman, pero que con unas tarifas tan altas nunca va a ir a prestar el servicio de intermediación financiera al municipio, y una serie de cosas. En general, está estructurado el contrato para que el particular se beneficie y al municipio le queden lo menos. Una cosa delicada, y es entre una de las cláusulas que dice que si el operador privado en un momento dado tiene dificultades para prestar el servicio o algo, se puede suspender temporalmente mientras que vuelve y coge, digamos, popularmente alientos para continuar con el objeto del contrato, cuando lo correcto debería ser que se le obligue a cumplir el objeto del contrato y que haya unas cláusulas en donde tenga que pagar si no lo hace así y ese contrato se dé por terminado. Allá entonces se ha generado un proceso ciudadano de habitantes del municipio, de comerciantes, muy especialmente los más afectados, el sector
del campo, del café, como ya lo he mencionado, y están trabajando esto y están iniciando no solo el estudio, sino un proceso de movilización, acompañados de forma muy especial por el abogado Daniel Silva, reconocido veedor, que ha generado pues todos estos procesos anticorrupción. Bueno, recordémosles a la población, o sea, qué tipo de instrumentos tienen ellos. Lo primero es unirse, pero cuando veamos irregularidades, que creamos comités, ¿cómo se hace este tipo de denuncias? Sí, claro, cabe aclarar que el contrato es legal, ¿cierto? Ahora, en su contenido tiene unas cosas que se pueden configurar detrimentos patrimoniales a favor de terceros, demás. Eso es una presunción que se está estudiando pues a través de este comité del abogado Daniel Silva, pero precisamente eso es lo que está haciendo la gente ya, se está organizando, porque aunque es un ejercicio, un contrato legal, es un contrato desventajoso para la población, se está terminando en términos concretos, se está privatizando el patrimonio público del municipio, un municipio que tiene muy pocos ingresos corrientes, que anualmente máximo ascienden a 300 millones de pesos, con lo cual se afecta fuertemente la posibilidad de hacer inversión en el municipio. Entonces, es eso, que se organicen, que generen movimientos ciudadanos, que generen veedurías, y que si no han sido consultados por los mandatarios de turno o no están de acuerdo en que se privatice el patrimonio público, pues que se manifiesten y reversen esa situación, porque los municipios y las entidades estatales bien administradas pueden prestar un buen servicio y favorecer no solo con ese buen servicio a la población, sino también con unas tarifas justas. Bueno, Carlos, gracias por traernos esta denuncia para que se conozca este tipo de procesos y recordarle a la gente que la unidad hace la fuerza, que el pueblo es quien sostiene a los gobernantes. Adicional a esto, ya otra vez en temporada electoral, y que escojamos bien, que pensemos y también exijamos, quede quien quede, que se respete lo público, porque eso es lo poco que nos queda y tenemos que protegerlo. Continúes con más Enfoque Semanal. Bueno, y en Enfoque Semanal una invitada muy especial en nuestro programa es la doctora Diana Milena Castañeda. Un cordial saludo para usted, secretaria de Salud de Pereira. Vamos a hablar un poco sobre el tema de las comidas que se venden en las calles, las callejeras. Empecemos a hablar un poco sobre los famosísimos tinteros que tenemos en la ciudad de Pereira. Hay gente que me pregunta en la calle: Andrés, venga, la comida que venden los tinteros, ese cafecito, ¿se puede tomar? ¿O hay alguna polémica con ellos, doctora? Bueno, un saludo muy especial para ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, básicamente tenemos algunas dificultades con los tinteros muy en particular, porque ellos manejan unos filtros. Normalmente esos carritos que llevan y que van ofreciendo adicional a eso alguna comida. No hacen recambio de esos filtros con periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que allí se acumulan una cantidad de microorganismos, por lo tanto, cuando usted se está tomando el café pensando que es de buena calidad y que está bien aseado, pues resulta que no. Pueden tener algunas bacterias que se alojan allí por falta de aseo. Entonces, ¿nos tomamos el tinto o más bien vamos a una cafetería? Pues yo diría que nosotros nos tenemos que volver veedores y muy críticos de lo que realmente vamos a pagar y por lo que vamos obviamente a comprar un producto de calidad. Yo diría que es mirar las condiciones. Hay algunos tinteros en donde son juiciosos, tienen su cofia, tienen su bata, tienen un tapabocas, es decir, tienen unas prácticas de manipulación de alimentos adecuadas que posiblemente ellos hicieron el curso y demás. Así que nosotros lo que nos tenemos que volver es muy observadores también y, ¿por qué no?, preguntarle: señor, ¿tiene el carnet de manipulación de alimentos? Y recordar que cada año se tiene que renovar, que la Secretaría de Salud oferta esa capacitación, pero nosotros también nos tenemos que volver muy críticos. Decirle que se lo tome con el tintero, hay unos juiciosos, entonces póngale el ojo realmente al que cumple con la norma. Doctora, ahí hablando sobre las comidas rápidas, el choricito que venden en el lago y estas hamburguesas y estos perros, ¿qué podemos decir? Misma cosa. Las ventas ambulantes, la comida, todo el mundo tiene derecho a trabajar, y si ellos están en un espacio y posiblemente tienen unos permisos que no les corresponde a la Secretaría pues hablar de ese ámbito, pero sí a nosotros lo que nos corresponde es vigilar, porque todas estas personas cumplan con esas condiciones y esas garantías para que ustedes le ofrezcan un producto adecuado. Misma cosa, si ustedes como personas que van a consumir ese alimento ven que la persona recibe plata con la mano y encima de todo le está manipulando que la ensalada, que cualquier alimento que usted se vaya a consumir, pues allí es donde nos tenemos que volver muy, muy críticos y muy objetivos. Pensar que no es solamente
que usted tenga muy buenas defensas, habrán momentos en donde hay algunas bacterias y bacterias muy agresivas. Hemos encontrado no solamente Escherichia coli, hemos encontrado también salmonela, que es muy frecuente en algunas comidas de la calle. Entonces, estar muy al pendiente de cuáles son esas prácticas de manipulación. Si usted ve un alimento que tiene un hongo por encima, que está verde, que está azul, pues evidentemente nosotros no podemos hacer uso, no podemos consumir ese alimento. Misma cosa si se trata de jugos. Si ustedes ven que es el agua de una caneca que no tiene un abastecimiento desde el mismo acueducto, pues obviamente allí se van a albergar una cantidad de microorganismos que no se van a poder pues garantizar esos alimentos como quisiéramos. Doctora, también he visto casos donde el señor que vende la fruta con el cuchillo sacándose la tierrita de las uñas. Misma cosa, o sea, el aseo es fundamental. Y aquí se trata de que todos cumplamos con la norma. Si ustedes ven una venta ambulante, que ya de entrada corre riesgo, porque la venta ambulante pues no tiene las condiciones de infraestructura que uno quisiera, y como normalmente le exigimos a todos los establecimientos que cumpla con esos procesos de desinfección, de desinsectación, de ratización, sino que está en la calle. Entonces allí pues obviamente no va a tener un abastecimiento directamente al acueducto, ya van a correr riesgos, porque lo que finalmente nos garantiza de entrada algo de inocuidad de nuestros alimentos es el lavado de manos. Si no tenemos de dónde hacerlo, pues lo más seguro es que todo lo que vayamos a tocar esté contaminado. Pero doctora, ya para terminar, usted habla de lavado de manos, el tema de la hepatitis en el agua, la final que sucedió con eso, la empresa Aguas y Aguas nos dice que nunca hubo hepatitis en el agua. Bueno, de las 7 muestras que se tomaron en agua, 3 salieron positivas en diferentes puntos que se tomaron a lo largo y ancho del acueducto del municipio de Pereira. Por lo tanto, sí hubo hepatitis A, y eso sumado a que hubo varios casos en el municipio, se presentaron alrededor de 64 casos, pero ha ido en una franca disminución. Por lo tanto, ya podemos hablar de un control epidemiológico, pero adicionalmente, como la empresa muy juiciosa, la empresa Aguas y Aguas, instauró las medidas de aumento del nivel de cloro, pero también el tiempo de concentración de cloro en agua. Por lo tanto, ya esa medida, digamos que eliminaría la posibilidad y nos ayudó muchísimo en el control de este brote. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Enfoque Semanal y contarnos un poco sobre las actividades que se hacen desde la Secretaría de Salud de Pereira a favor de los pereiranos y por la salud de los pereiranos. A ustedes muchas gracias por la oportunidad de poder contarle a toda la población pereirana que estamos trabajando por la garantía de la salud. Bueno, sigamos conectados con más Enfoque Semanal. Bueno, y en Enfoque Semanal estamos con Eisenhower Zapata hablando un poco sobre el tema de víctimas. Eisenhower, un cordial saludo para usted y cuéntenos qué viene sucediendo actualmente desde acá, desde el departamento de Risaralda con las víctimas. Pues mira, estamos en una encrucijada porque oficialmente el plan de desarrollo establece que van a reparar 450.000 víctimas a nivel nacional. Pero en el tema muy puntual, en Risaralda, hay un completo fracaso en el tema de las mesas de víctimas y en la mesa departamental de víctimas, respecto de que la gestión de ellos fue muy incipiente, supremamente precaria, porque faltó la colaboración, sobre todo que alcaldes y gobernador cumplieran con la normatividad y sobre todo con el financiamiento de los planes de acción de las mesas de víctimas. Y por otro lado, pues aquí, si bien es cierto, la implementación de los acuerdos tenía que ver un carácter regional, de carácter municipal y departamental, pues aquí viene en cierta medida fracasando el proceso. Muchos municipios quedaron por fuera de las zonas de priorización, o lo que llaman PEDET, o la zona SOMAC, y desafortunadamente hay que decirlo que eso significa perder inversión. Fuera de eso, la zona está llegando mucha persona que ha sido reinsertada, reincorporada, pero que no tiene garantías de protección en el área. Por eso se han incrementado el número de amenazas en casi 71 miembros de tipo de organizaciones, como se está viendo. Y para acabar de completar el informe que llega a las Naciones Unidas, en el cual pues hay campanazo de alerta sobre la protección de los líderes sociales, líderes comunitarios, líderes de derechos humanos. Y avanza en otro proceso, es
el tema del reclutamiento de las zonas indígenas de menores de edad, que se está pagando 500.000 pesos por cada reclutamiento, y si no lo hacen por las buenas, pues simplemente se atenta contra la familia, lo que significa una clara campanazo de alerta para 6 departamentos que dijo las Naciones Unidas que estaban en riesgo de reclutamiento de menores de edad indígenas, y creo que a Risaralda nos correspondió también un sector por parte de los resguardos en Verachamí y en Veracatío. Se siguen las amenazas a líderes sindicales, sociales, populares, también a los indígenas, hablando de los emberas. Es que miren, un proceso como el que estamos afrontando, que es un proceso de carácter electoral y donde muchos líderes sindicales y derechos humanos y líderes sociales entran a la parte política a participar por grupos alternativos, las amenazas se incrementan, porque aquí no se pretende, aquí se pareciera que la democracia estuviera restringida a unos aspectos y que la izquierda o los grupos alternativos o de otro tipo no tienen ningún derecho. Por el contrario, creo que las amenazas que hay sobre ciertos grupos políticos y la llegada de Macaco a la zona, pues pone en cintura a más de un político porque tiene miedo de lo que está pasando, pero de igual manera está en pleno riesgo el hecho de que empiecen a reclamarse las propiedades, las propiedades que están en manos de testaferros en el caso de Macaco. Las víctimas, ¿qué están esperando? Que en la Jurisdicción Especial para la Paz, que acoja a Carlos Mario Jiménez a Macaco, pues se cuente toda la verdad para saber cuál es el grado de imbricación o de relaciones que tenía con la clase política risaraldense y sobre todo desde la parte regional o la parte territorial, tanto municipal como departamental. Y señor, ¿qué pasó que luego del tratado de paz con las FARC y el gobierno se dieron unas curules para las víctimas? ¿Qué ha pasado con ellas? Mire, en eso no hay voluntad política. El Partido Conservador y el Centro Democrático se pusieron de acuerdo para hundir el proyecto de las 16 curules de la Cámara para las Víctimas, las inscripciones especiales, porque decían que esas 16 curules no iban a ser para las víctimas, sino por el contrario, gente colocada partidaria de las FARC para que llegara a eso. Eso es un criterio que no fue poco probable, es una tesis traída de los cabellos y finalmente el proyecto se hundió. No hay las 16 curules, sigue estando por cumplimiento de ese pacto del acuerdo. Hay un proyecto de ley de varios partidos para crear las 16 jurisdicciones, pero no hay voluntad política ni del presidente Duque ni del Ministerio del Interior para impulsar el proyecto y crear las 16 circunscripciones especiales. Antes vemos cómo se atacan a todos estos líderes, víctimas, o sea, estamos a favor de la guerra, no de la paz. Pues mire, lo que uno mira es que muchos personajes del gobierno nacional son como agentes de guerra. Usted mira que el famoso alto comisionado para la paz se comporta más como ministro de guerra que el propio ministro de la defensa. El ministro de defensa no sabe ni siquiera dónde está parado. Él dice que el problema de narcotráfico, el problema de orden público, ciertos sectores de la población donde están aumentándose los homicidios, los considera que es un problema de faldas o es un problema de extendedero de ropa. Creo que a falta de centro de operaciones para que actúe el ministro de defensa, pues están las áreas donde están las BACRIM, donde están las disidencias de las FARC, donde está el ELN y sobre todo las bandas criminales que se han proliferado en un grado superlativo a las disidencias de las FARC o el ELN, porque estamos hablando de 22 bandas criminales que dominan ya 7 zonas del país y que es allí donde debería estar la fuerza pública o el Estado enfrentándolos, porque ese es un punto negociado con las FARC, es decir, desmontar todo el aparato paramilitar que es el que atenta contra todos los líderes sociales y todos los líderes de derechos humanos o todo el que quiera pensar de una manera alternativa. Muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Semanal y regalarnos esos espacios para seguir hablando del tema de víctimas que es complejo en nuestro país. No, ustedes muy amables, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, sigamos conectados con más Enfoque Semanal. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Sintra Endes Pereira. Los días miércoles un Facebook Live con temas importantes para toda la región, para todos ustedes. Y en el canal de YouTube seguirnos, aparecemos como Enfoque Semanal de Sintra Endes Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.